Eudeva es una gran editorial emblemática. Fue fundada por Boris Spivakov. Tengo aquí entre mis manos uno de los grandes libros que editó este año. El libro se llama Confidencias. Es un libro que reúne textos escritos por Hipólito Yrigoyen entre octubre de 1922 y 1924. Textos que permanecieron guardados por muchos años y que hoy forman parte del archivo histórico de la Casa Rosada. Tiene varios capítulos donde básicamente se explican parte importante del mapa conceptual y de las ideas de Hipólito Yrigoyen. Este libro tiene prólogo de Diego Barovero, quien es el presidente del Instituto Nacional Yrigoyeniano, que depende de la Secretaría de Cultura de la Nación. Diego Barovero, a esta altura de los acontecimientos, es un amigo personal y de derecho de autor, y tiene la gentileza de atenderme. Diego, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, Damián, ¿cómo estás? Gracias. Diego, leí el libro, tengo que decirte que me resultó muy difícil leer. Sí, es complejo porque es el estilo de escritura de Yrigoyen, es difícil. Muy difícil de leer, pero me quiero detener en algo que vos decís acá en el prólogo. Vos decís, Hipólito Yrigoyen es el realizador de la República Democrática Representativa consagrada en el artículo 1 de la Constitución Nacional. ¿Por qué? Bueno, porque le toca a Yrigoyen, fruto de una larga vida dedicada a la meditación, pero también a la enseñanza de la filosofía, como es notable en su formación. Si bien es abogado, se forma como docente y enseña en el colegio, en la Escuela Normal de Maestras número 1 de la capital. Sus tres materias son instrucción cívica, historia y filosofía, siendo esta última su preferida. Siempre pensamos, los que estudiábamos la vida de Yrigoyen, que él no había sido un político, un filósofo dedicado a la escritura de tratados. Este libro lo desmiente. La aparición de este libro completa lo que se conoció en 1957 como Mi vida y mi doctrina, que son solamente 2 capítulos dentro de este libro, cuyos originales habían quedado en manos de Horacio Llanarte, quien fue el último canciller de Yrigoyen en 1930, que se exilió, fue perseguido por la dictadura de Uriburu, por el gobierno fraudulento de la década del 30, con los años al morir quedó en manos de su hermano Rodolfo, quien se los entrega a la familia Sobral. La familia Sobral de Córdoba, Villa María, eran editores, tenían la editorial Raigal, que editó títulos importantes de lo que es la historia y la doctrina radical. Así fue que en el año 1957 se edita esa primera edición, que se le pone Mi vida y mi doctrina un poco arbitrariamente, diría yo, porque Yrigoyen no lo tituló de esa manera, como tampoco tituló Confidencias. Claro. Tuvimos la suerte, y yo tengo la bendición y la fortuna de haber participado del proceso de hallazgo de estos manuscritos, de haberlos certificado juntamente con el historiador y estudioso de Hipólito Yrigoyen, Guillermo Gació. Vos te vas a acordar de Gació, sí, claro. Autor de los 3 tomos. 3 tomos sobre el gobierno sobre de la última presidencia de Yrigoyen. Sí. Empezó con el mandato extraordinario, siguió con la caída de Yrigoyen, con Yrigoyen en crisis, y la caída de Yrigoyen termina. Son esos 3 años, 28, 29 y 30. Bueno, tuvimos la posibilidad de leerlo, tener copia de los manuscritos, que además están muy resguardados y, como vos señalaste muy bien, forman parte del acervo documental del Museo Casa Rosada. Allí están preservados, pero se exhiben, se los pueden ver bajo la cobertura adecuada. Fueron escaneados, fotografiados, reproducidos, corregidos digitalmente, obviamente, en el proceso de edición, que está magníficamente hecho por Eudeva, como señalaste vos, y llegan al gran público precisamente en el año 2019. Yo te diría que es uno de los hallazgos políticos y doctrinarios más importantes de la historia política argentina. Creo que pocos se imaginaban que Yrigoyen era capaz de escribir estos textos que, como bien reconociste vos recién, son farragosos, son muy del estilo de un hombre habituado a la lectura de tratados filosóficos, un hombre formado también en la escuela krausista. Te iba a preguntar por eso. A través de los krausistas españoles. ¿Yrigoyen escribe como escribe Diego porque leyó a los krausistas españoles? Claro, sí, sin lugar a dudas. Yrigoyen tiene un estilo, un discurso muy alambicado, muy complejo,
Creo que ahí él vuelca, al finalizar su presidencia, y sin saber que va a haber una segunda presidencia y una división del Partido Radical, muy poquito tiempo después de que él escribe este libro, Irigoyen escribe una especie de memoria política. Y yo creo que ese es un gran valor. Es de un hombre que llega desde la lucha política, desde la faz agonal de la política, un hombre que dirigió revoluciones, que fue un estratega, que enfrentó al régimen conservador para hacer realidad la república representativa a partir del derecho del sufragio, la incorporación de nuevos actores sociales al cuerpo colectivo de la nación, es decir, al pueblo de la república. Creo que Irigoyen ahí nos hace un alto en esa faz de su vida política y se sienta a escribir o a dictar. Yo tengo dudas. El original está compuesto, hoy diríamos, por copy-paste. Son párrafos mecanografiados, algunos corregidos manuscritos, pero muy probablemente esta gente dictaba en ese entonces. Acá interviene una persona que es la que garantiza la continuidad de la historia, que es quien preserva esos manuscritos, que se llamaba José Alfonso Gómez, un contador público que oficiaba también de amanuense de Elpidio González y de Hipólito Yrigoyen, que es quien todos suponemos que los mecanografió, escuchando la palabra de Hipólito Yrigoyen, y evidentemente Yrigoyen tuvo su intervención en las correcciones, porque, ¿cómo te podría decir? Es muy coherente con lo que él sostenía, con lo que dicen sus mensajes que acompañan los proyectos al Poder Legislativo, o sus mensajes ante el Congreso, que también han sido siempre motivo de estudio. Yo nunca me olvido que, por ejemplo, la Universidad de Texas tiene un link especial a los mensajes presidenciales de Hipólito Yrigoyen. Fue la forma en la que yo llegué primero. Llegué a través de la Universidad de Texas, hace ya más de 10, 12 años, a estudiarlos, que los incorporamos en la página del instituto. Fíjate, una universidad extranjera preocupada por las ciencias sociales argentina y americana, entendió que la figura de Yrigoyen, el pensamiento de Yrigoyen valían la pena tenerlos vinculados a la vida universitaria de esa casa de estudios, ¿no? Diego, vos sabés que leí este libro, y que, como vuelvo a decir, me costó muchísimo, muy difícil. Sí, cuesta porque hay que leerlo de a poco. De a poco, y a ver, un texto, alguna vez charlando también con otro profesor que vos conocés, César Arrondo, me decía, lo que pasa que, me decía César, lo que pasa que también Irigoyen ya era viejo en su forma de escribir para su época. Claro, exactamente. Para su época. Irigoyen es un hombre de mediados del siglo XIX, nace en 1852, es decir, que para cuando él escribe, cuando ya está terminando en plena vigencia el primer tercio del siglo XX, ya se escribía diferente. Los teóricos de las ciencias sociales escribían distinto en los años 20. Irigoyen seguía siendo un hombre antiguo, si lo vamos a catalogar de alguna manera, respecto de los pensadores de entonces. Tengo dos preguntas y te libero y te dejo tranquilo en esta noche, de además importante para vos. Pienso en el momento en el que Irigoyen escribe esto, ¿no? Octubre de 1922 a 1924. Era presidente de la Nación. Deja la presidencia, exactamente. Claro, era presidente de la Nación en ese momento. Yo creo que también hay algo que a lo mejor tenemos que pensar hoy desde el punto de vista humano. ¿Qué hago de mi vida? ¿No? Bueno, ahí iba mi pregunta. Que sale de la acción, que deja la acción gubernativa, pero tampoco está decidido a la acción partidaria. Bueno, Irigoyen en ese momento, y luego de escribir este libro, decide volver a la arena político-partidaria. Pero además yo lo pensé por este lado, digo, ¿no le interesó en ningún momento tener algún tipo de incidencia sobre el gobierno de Alvear? No le interesó, no pensó en ello en ningún momento. Yo creo que además Irigoyen sí se sentía representado por quien completaba el término segundo de la fórmula, que era el vicepresidente Elpidio González, un hombre de toda su confianza, que ha sido su ministro, su jefe de la policía, y va a volver a ser su ministro en el otro gobierno. Pero sabemos bien que el presidente Alvear le daba muy poca injerencia, no solamente a Irigoyen, con quien alguna vez se reunía y conversaba sobre algunas iniciativas, pero no le daba ninguna injerencia al vicepresidente. O sea, el vicepresidente estaba confinado a la función tradicional que marca la Constitución de presidir naturalmente el Senado de la República. Claro. Diego, la última, ahora sí, y te libero. Este libro, enorme y muy importante, habla de doctrina,
de régimen, de gobierno, de porvenir, de valores, de filosofía, sí, sin duda, de un montón de cuestiones que tienen que ver con la forma de pensar de Hipólito Yrigoyen, de intransigencia, de ciencia política, de conducta, ¿no? Del apostolado, de la visión histórica. ¿Por qué es importante hoy, después de haber encontrado estos manuscritos y haber tomado forma de libro, por qué tiene sentido hoy seguir pensando y seguir leyendo a Hipólito Yrigoyen? Y porque creo que Yrigoyen es uno de los pensadores y dirigentes políticos más originales de la historia argentina, porque construyó poder desde la nada, lo cual es muy difícil de pensar hoy. Hoy estamos acostumbrados a que la construcción de poder se hace desde lo que él llamaba efectividades conducentes, no desde un apostolado y sus proyecciones múltiples. Bueno, él eligió el camino del apostolado. Casi te diría el de la ética como norma básica de la conducta humana. Por eso también su cercanía con esos republicanos clausistas españoles. Ese idealismo que animó su vida y su forma de, no porque fuera un lírico, un utópico, porque era un hombre que supo construir poder y supo manejar poder, pero claramente tenía una originalidad en esa concepción que yo no vi nunca, porque no surgió desde cuarteles militares, no surgió desde los estamentos del Estado, ni desde el poderío económico. De hecho, él se empobrece en la acción política, un hombre que había alcanzado un grado interesante de desarrollo como empresario ganadero, termina pobre sus días precisamente porque sacrifica sus condiciones de vida cómodas en lo económico para volcarlas a un proyecto político. Claro. Diego, un placer charlar con vos como siempre. Para mí, Damián, gracias. Siempre es un gusto. Y cuando me enteré de este libro, dije, bueno, tiene prólogo de Diego Barovero, tiene prólogo de un amigo. Sí, es un honor, me lo pidió el director del Museo Casa Rosada, Luciano de Privitelli, un gran historiador argentino, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, y la verdad que me sentí honrado y feliz por poder escribir esas pocas páginas introductorias a esta obra que creo que es una de las novedades editoriales del año y sin lugar a dudas desde el punto de vista político, histórico y filosófico. Diego, muchas gracias por ayudarme a presentar este libro y quedo a disposición y el programa también para cuando quieras. Hay que leerlo igual, ¿eh? Sí, por Yo supuesto. sé que es difícil, como vos señalaste, hay que leerlo, pero hay que hacer el esfuerzo de leer de vuelta y por Sí, pero además, como vos decís, tiene un valor histórico incalculable. Exacto. Y lo más importante, o algo de lo más importante, lo editó una universidad pública. Exactamente, y una gran editorial de la Universidad Pública de Buenos Aires. Muchas gracias. Gracias a vos, Damián, un abrazo grande. Gracias. Escuchábamos a Diego Barovero, él es el presidente del Instituto Nacional Yrigoyeniano, que depende de la Secretaría de Cultura de la Nación. Es el autor del prólogo de este libro, que se llama Confidencias. Su autor es Hipólito Yrigoyen. Este libro, editado por Eudeva, que le tengo que agradecer a Guillermo Alpern, reúne textos inéditos hasta hoy, escritos por Hipólito Yrigoyen entre 1922 y 1924. Confidencias, editado por Eudeva y presentado por Diego Barovero.